¿Has estado orando por algo durante meses, años, y absolutamente nada cambia? El cielo está en silencio total. Y empiezas a preguntarte, ¿me escucha siquiera? ¿Le importo? Porque no es solo que Dios no responda, es que la vida sigue avanzando mientras tú sangras esperando esa respuesta. Sigues en el dolor, sigues cayendo, y el cielo, silencio absoluto. Y lo peor de todo es que empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Algún pecado oculto? ¿Por qué Dios le responde a otros y a mí no? Mira, según estudios recientes, solo el 37% de cristianos siente que sus oraciones son contestadas de manera consistente. 37%. Eso significa que la mayoría de nosotros hemos experimentado esto, este silencio brutal que te hace dudar de todo. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. En la Biblia hay personas que esperaron 25 años, 13 años, años de humillación pública, de vergüenza social, de noches llorando hasta quedarse sin lágrimas, y Dios nunca les explicó por qué debían esperar tanto. Pero estos hombres y mujeres descubrieron algo en medio de esa oscuridad, algo que cambia completamente la forma en que entiendes el silencio de Dios, porque hay una diferencia brutal entre el silencio de Dios y el abandono de Dios, y estás a punto de descubrir exactamente cuál es esa diferencia. Este video no es para los que tienen respuestas fáciles y sonrisas de plástico. Este video es para los que están sangrando en la sala de espera de Dios, para los que están exhaustos de orar, para los que ya no saben si su fe va a sobrevivir otro día más de silencio. Si eres tú, quédate, porque lo que viene va a cambiar tu forma de esperar para siempre. Déjame pintarte algunos escenarios, y quiero que seas brutalmente honesto conmigo mientras los escuchas. Escenario 1. Llevas 2 años orando por sanidad. Has visitado doctores, has probado tratamientos, has hecho todo lo que te dijeron, y cada análisis médico sale igual. Nada cambia. Y la gente en tu iglesia te dice, ten más fe, ayuna más, confiesa tus pecados ocultos. Y esas palabras, aunque vienen con buena intención, te hacen sentir peor, porque tu fe está exhausta. Ya no sabes cómo tener más fe cuando Dios simplemente no responde. Escenario 2. Tu familia se está desmoronando. Tu matrimonio está al borde del abismo. Tu hijo adolescente ya no te habla. Se ha alejado completamente. Y oras cada noche, Dios, por favor, restaura esto. Pero cada día que pasa sin cambio es otro día de dolor acumulado. Otro día donde ves cómo lo que amas se desintegra delante de tus ojos mientras el cielo permanece en silencio. Escenario 3. Estás en una encrucijada vital. Decisión profesional. Crisis económica. No sabes qué camino tomar. Necesitas dirección divina con urgencia. Pero el GPS de Dios está en modo silencioso. Y mientras esperas esa señal, la vida te está forzando a tomar decisiones de todas formas. Y tienes miedo. Miedo de equivocarte porque Dios no te ha dicho nada. ¿Te reconoces en alguno de estos escenarios? Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Lo más duro del silencio de Dios no es solo la decepción. Es mucho más profundo que eso. Es la erosión de tu identidad espiritual. Empiezas a preguntarte, ¿soy yo el problema? ¿Hay algo defectuoso en mi fe? ¿Por qué otros cristianos parecen tener esta conexión constante con Dios y yo me siento completamente desconectado? Y llega un punto donde el silencio duele tanto que ya ni siquiera quieres orar. Porque orar y no recibir respuesta es más doloroso que simplemente no orar. Es como llamar a alguien que amas y que siempre mande tu llamada al buzón de voz. Eventualmente, dejas de llamar. Y la vergüenza social lo hace todo peor,
porque en tu grupo de fe todos comparten testimonios de cómo Dios les habló, cómo les respondió, cómo vieron milagros, y tú estás ahí sentado pensando, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no tengo esas historias? Y no te atreves a decir en voz alta, Dios no me responde, porque temes que piensen que hay algo espiritualmente mal en ti. Mira, estamos en 2025. Vivimos tiempos de incertidumbre global brutal, crisis económica, polarización política, guerras, desastres naturales. El mundo está gritando caos por todos lados, y en medio de todo ese ruido, el silencio de Dios se siente aún más pesado, porque necesitas escuchar su voz precisamente cuando todo lo demás está colapsando. Pero aquí está lo que necesito que entiendas ahora mismo, antes de que sigamos más profundo. Tu desesperación no ofende a Dios. Tu cansancio espiritual no es señal de fe débil. Tu confusión no significa que estés abandonado, porque Dios entiende esto mejor de lo que crees, mucho mejor. Y sé que necesitas respuestas. Sé que necesitas que alguien te diga, todo va a estar bien, de forma que realmente signifique algo. Así que déjame llevarte a una historia de un hombre que esperó tanto tiempo que la promesa de Dios pareció una broma cruel. Un hombre que envejeció esperando, que cometió errores esperando, que casi pierde la fe esperando. Pero ese hombre descubrió algo sobre el silencio de Dios que cambió todo. Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora. Su nombre era Abraham, y su historia no es un cuento bonito de fe perfecta. Es un mapa de supervivencia para quien está exactamente donde tú estás ahora. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez. 75. Ya era un anciano según los estándares de cualquier época. Y Dios le hace esta promesa: haré de ti una nación grande. Tus descendientes serán como las estrellas del cielo, incontables. Puedes leerlo en Génesis capítulo 12. Una promesa masiva, épica, imposible de ignorar. Pero hay un problema brutal. Abraham y su esposa Sara no tienen hijos, y Sara es estéril, siempre lo ha sido. Así que esta promesa de nación grande suena increíble cuando la escuchas por primera vez. Pero cuando pasan los días, las semanas, los meses, y no pasa nada, empiezas a dudar. Y déjame ser claro. Abraham esperó 25 años, no 25 días, no 25 semanas, 25 años entre la promesa y el cumplimiento, un cuarto de siglo entero. Imagínate eso. Pasan 10 años. Abraham ahora tiene 85 años. Sara tiene 75. Ya no son ancianos avanzados. Y no hay bebé. Dios no vuelve a hablar sobre el tema. Silencio total. Pasan 15 años. Abraham tiene 90. Sara tiene 80. Biológicamente hablando, ya es ridículo incluso pensar en tener hijos. Y la promesa de Dios empieza a sonar como una broma cósmica. ¿Una nación grande? Ni siquiera tengo un hijo. Y aquí es donde Abraham comete el error que probablemente tú y yo hubiéramos cometido también. El típico movimiento desesperado cuando el silencio de Dios es insoportable. Abraham piensa, ok, quizás Dios necesita mi ayuda. Quizás el plan es que yo haga algo. Y tiene un hijo con Agar, la sirvienta de Sara. Nace Ismael. Y Abraham piensa, listo, problema resuelto, ya tengo descendencia. Pero Dios le dice, no, ese no es el hijo de la promesa. Y Abraham debe estar pensando, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Esperar hasta que sea literalmente imposible? Y la respuesta de Dios, aunque no viene en palabras audibles, es claramente, sí, exactamente eso. Pasan más años. Abraham llega a los 99 años. 99.
Sara tiene 89, y Dios aparece de nuevo y renueva la promesa. Lo encuentras en Génesis capítulo 17, y esta vez Dios es específico. Sara, tu esposa, te dará un hijo. Y la reacción de Sara cuando escucha esto, se ríe. Literalmente se ríe, porque ya no es solo improbable, es biológicamente imposible. Su cuerpo ya no funciona para eso. Abraham es un anciano frágil. La idea de un bebé es absurda. Pero un año después, Abraham tiene 100 años, y Sara da a luz a Isaac, 25 años después de la promesa original. 25 años de esperar, de dudar, de cometer errores, de casi perder la fe completamente. Y aquí está el detalle que cambia absolutamente todo. ¿Por qué Dios esperó hasta que fuera imposible? ¿Por qué no le dio el hijo a Abraham a los 76 años o a los 80, cuando todavía era biológicamente posible? Porque cuando algo nace en la imposibilidad total, nadie puede decir, fue casualidad. Nadie puede decir, bueno, Abraham era fértil todavía. Nadie puede robarse la gloria de Dios. Dios esperó hasta que todos los recursos humanos estuvieran completamente agotados, hasta que no hubiera otra explicación posible excepto, esto fue un milagro divino. Y ahora escucha esto con atención. Tu espera no es Dios olvidándote, no es Dios siendo cruel, no es evidencia de que hiciste algo malo. Tu espera es Dios posicionando un milagro que será absolutamente innegable cuando finalmente llegue. Porque aquí está la verdad. Cuando Dios responde rápido, la gente puede racionalizar el milagro. Bueno, probablemente iba a pasar de todas formas. Pero cuando Dios espera hasta que la situación es humanamente imposible, cuando responde en el momento donde nadie esperaba nada, ahí no hay espacio para la duda. ¿Es Dios o nada? Así que si estás esperando tanto tiempo que tu situación ya parece imposible, si has pasado el punto donde tiene sentido seguir esperando según la lógica humana, déjame decirte algo. Puede que estés exactamente donde Dios te necesita, en el lugar perfecto para que su gloria sea innegable. Abraham recibió a Isaac. La promesa se cumplió. Y de ese hijo imposible, nació Israel. Nació una nación. Nació el pueblo a través del cual vendría el Mesías. Todo porque Abraham esperó 25 años en silencio. Pero aquí está la pregunta que probablemente estás haciendo ahora mismo. Ok, Abraham esperó y recibió. Pero, ¿qué hizo durante esos 25 años? ¿Cómo sobrevivió espiritualmente? ¿Qué hacía cuando el silencio era tan pesado que apenas podía respirar? Porque esa es la pregunta real, ¿verdad? No es solo ¿me responderá Dios?, sino ¿cómo sobrevivo mientras espero la respuesta? Y resulta que Abraham no fue el único que enfrentó esto. Hay otros, personas que esperaron incluso en circunstancias más brutales. Y lo que ellos hicieron en el silencio es lo que tú necesitas saber ahora mismo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo. El silencio de Dios en la vida de Abraham no fue tiempo perdido. Fueron 25 años de Dios construyendo algo. Construyendo el carácter de Abraham. Construyendo su fe de una que necesitaba evidencia constante a una que podía caminar en oscuridad total. ¿Y si tu silencio actual está construyendo algo igual de grande? ¿Y si Dios no está callado porque no le importes, sino porque te está preparando para algo que requiere este nivel de fe refinada? Quédate conmigo, porque hay más personas en la Biblia que vivieron esto. Y sus historias van a mostrarte exactamente cómo respirar cuando el cielo está sordo. Porque Abraham no fue el único. Y necesitas escuchar estas otras historias, porque cada una te muestra un aspecto diferente del silencio de Dios, un propósito diferente,
una razón diferente. Déjame hablarte de José. Su historia está en Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 41, y es brutal desde el principio. José tiene 17 años cuando todo se desmorona. Tiene estos sueños, sueños donde él gobierna y su familia se inclina ante él, y comete el error de contarlos. Sus hermanos ya lo odiaban porque era el favorito de su padre. Y estos sueños fueron la gota que derramó el vaso. Así que lo venden como esclavo. 17 años. Un adolescente vendido como ganado por su propia sangre. Y José termina en Egipto, en casa de un oficial llamado Potifar. Y aquí está lo increíble. José no se hunde en autocompasión. Trabaja duro. Se vuelve administrador de toda la casa. Las cosas empiezan a mejorar. Tal vez piensa, ok, Dios está enderezando esto. Pero entonces, la esposa de Potifar lo acusa falsamente de intentar violarla. Y José va a prisión egipcia, por un crimen que no cometió. Y en la prisión, José sigue siendo íntegro. Interpreta sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Y le dice al copero, cuando salgas, acuérdate de mí, habla de mí al faraón. El copero sale libre y se olvida de José, completamente, durante 2 años más. 2 años adicionales pudriéndose en una celda por algo que no hizo. Haz las cuentas conmigo. José tiene 17 cuando lo venden. Pasa años como esclavo, luego años en prisión. Y finalmente, a los 30 años, el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. El copero se acuerda de José. José interpreta el sueño, y en un solo día, pasa de prisionero a gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio. Desde los 17 hasta los 30 años, 13 años entre el sueño que Dios le dio y la realización de ese sueño. 13 años de ser olvidado, traicionado, falsamente acusado, encarcelado injustamente. Y aquí está lo que necesitas captar. ¿Qué estaba haciendo Dios durante esos 13 años de silencio? Porque no fue tiempo perdido. Dios estaba forjando en José el carácter de un gobernante. José aprendió liderazgo en la humillación. Aprendió administración siendo esclavo. Aprendió resistencia en la prisión. Aprendió a perdonar en el dolor. Porque cuando finalmente José gobierna Egipto, salva a millones de personas de morir de hambre, incluida su propia familia. Los mismos hermanos que lo vendieron vienen a él buscando comida. Y José tiene el poder de destruirlos, pero no lo hace. Les dice algo increíble. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente. El silencio de 13 años no fue castigo, fue preparación. Dios estaba construyendo en José lo que necesitaba para salvar naciones. Y si Dios le hubiera dado el poder a los 17 años, José probablemente lo habría usado para venganza, no para salvación. Pero espera, porque hay otra historia, y esta es devastadora de una forma diferente. Su nombre era Ana, Primera de Samuel, capítulo 1, y su dolor era público, era estéril, y en esa cultura eso no era solo una tristeza personal, era vergüenza social, era ser vista como maldita por Dios, como defectuosa, como menos que una mujer completa. Y peor aún, su esposo tenía otra esposa, Penina, y Penina tenía hijos, muchos hijos, y cada día, Penina se aseguraba de que Ana supiera exactamente lo que no tenía. La humillaba constantemente. Mira mis hijos, Ana, ¿dónde están los tuyos? Ah, cierto, Dios te cerró la matriz. La Biblia no nos dice cuántos años Ana estuvo orando, pero sabemos que fue mucho tiempo. Años de llorar, años de ayunar, años de ir al templo y suplicar en silencio mientras todos la miraban con lástima.
Y hay un momento particular que la Biblia describe. Ana está en el templo orando, y su dolor es tan profundo que ni siquiera tiene palabras. Solo mueve los labios en silencio. Sus lágrimas caen, su cuerpo tiembla, y el sacerdote Elí la ve y piensa que está borracha. La reprende. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti el vino. Imagina eso. Estás en el momento más bajo de tu vida. Estás vaciando tu alma delante de Dios, y el líder religioso te acusa de estar borracha. Esa es la profundidad del dolor de Ana. Era tan intenso que parecía embriaguez. Y Ana le responde, «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Y hace un voto desesperado. «Dios, si me das un hijo, te lo daré de vuelta. Será tuyo toda su vida». Y Dios responde. Nace Samuel, y Ana cumple su promesa. Cuando Samuel tiene apenas unos años, lo lleva al templo y lo deja ahí, permanentemente, para servir a Dios toda su vida. Y Samuel se convierte en el último juez de Israel y el primer profeta que unge a los reyes. Samuel es quien unge a David, el rey más grande de Israel. Samuel es quien cambia el curso de toda una nación. Pero aquí está lo que me parte el corazón de esta historia. Ana no solo recibió un hijo, ella crió al hombre que definiría el futuro de Israel. Pero para que eso sucediera, tuvo que pasar años en humillación, años donde Dios guardó silencio mientras ella sangraba públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque la desesperación de Ana produjo una oración que cambió la historia. Si Dios le hubiera dado un hijo fácilmente, Ana habría sido feliz. Pero porque el dolor fue tan profundo, su oración fue tan intensa, su compromiso fue tan completo, que de su vientre no solo salió un bebé, salió un profeta que transformaría una nación. El silencio de Dios en la vida de Ana no fue crueldad. Fue Dios construyendo una oración que movería el cielo y la tierra. Y ahora mira el patrón. Abraham, 25 años. José, 13 años. Ana, años sin número específico. 3 personas, 3 silencios diferentes, pero un patrón común. El silencio siempre fue temporal, nunca fue permanente. Y el tiempo de espera siempre fue preparación para algo más grande de lo que pidieron originalmente. Abraham pidió un hijo, recibió una nación. José soñó con liderazgo personal, terminó salvando naciones de hambruna. Ana quería un bebé para llenar su vacío, crió al profeta que cambiaría la historia de Israel. Y aquí está tu primera verdad práctica. Dios no está callado porque sea cruel. Está callado porque está construyendo algo más grande de lo que tú pediste. Algo que requiere este nivel de espera, este nivel de refinamiento. Pero sé que todavía tienes preguntas, porque saber que otros esperaron no hace que tu espera duela menos. Y necesitas algo más concreto. Necesitas saber, ¿qué hago mientras espero? ¿Cómo sobrevivo espiritualmente cuando el silencio me está matando? Y resulta que hay respuestas. Respuestas escritas por personas que sangraron en esta misma sala de espera. Personas que dejaron un mapa de supervivencia. Y ese mapa está en los Salmos. Los Salmos no son poesía bonita para decorar tazas de café. Son gritos de supervivencia escritos por personas que estaban donde tú estás ahora. Y hay salmos específicos, salmos de espera, que son como manuales de instrucciones para no ahogarte mientras Dios guarda silencio. Déjame mostrarte. Salmo 27. David lo escribió. Y David conocía el silencio de Dios mejor que casi nadie. Fue ungido como rey cuando era adolescente, pero no se sentó en el trono hasta décadas después. Pasó años huyendo en el desierto,
años escondiéndose en cuevas, años donde la promesa de Dios parecía una mentira. Y en el Salmo 27, David escribe algo devastadoramente honesto. Dice: «Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Detente ahí. Hubiera yo desmayado. Esa no es fe perfecta. Esa es casi colapso. David está diciendo: estuve a punto de rendirme. Mi fe casi muere. Casi no sobrevivo esto. Pero entonces dice algo clave: si no creyese que he de ver. No dice sé que voy a ver. Dice creo que voy a ver. Es una decisión. Es fe como acto de voluntad, no como sentimiento cómodo. Y luego dice algo que cambia todo: en la tierra de los vivientes. ¿Captas eso? David se está diciendo a sí mismo: Dios va a responder antes de que yo muera. Voy a ver su bondad mientras todavía esté vivo. Porque esa es la tentación del silencio, ¿verdad? Pensar que Dios responderá. Eventualmente, tal vez en la eternidad, pero no ahora, no para ti, no en tu tiempo de vida. David se niega a aceptar eso. Dice: voy a ver su bondad aquí, ahora, en esta vida. Y esa decisión, esa es la diferencia entre sobrevivir y colapsar. Pero aquí está lo que me parte. David tiene que decirse a sí mismo: esfuérzate, aliéntese tu corazón. ¿Por qué se habla a sí mismo en tercera persona? Porque su corazón estaba tan cansado que necesitaba ordenarle que siguiera latiendo espiritualmente. Corazón, no te rindas. Corazón, sigue esperando. Corazón, resiste un día más. Eso no es fe débil. Eso es fe de guerrero. Eso es decirle a tu alma exhausta: sé que estás sangrando, pero vamos a sobrevivir esto. Ahora, salta conmigo al Salmo 40. Mismo autor, David. Y aquí escribe: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Ok, primero, pacientemente esperé. Pero la palabra hebrea ahí no es paciencia tranquila, es espera desesperada. Es aguantar cuando cada fibra de tu ser quiere soltar. Es resistencia brutal, no pasividad serena. Y segundo, mira la progresión. Pozo de desesperación. Lodo cenagoso. David no estaba ligeramente incómodo. Estaba en el fondo, hundiéndose, sin manera de salir por sí mismo. Pero aquí está el detalle clave. Dios no previno la caída. David cayó en el pozo de todas formas, pero Dios lo sacó. ¿Captas la diferencia? A veces el rescate de Dios no es evitar que caigas, es sacarte del fondo después de que caíste. Y si estás en el fondo ahora mismo, si sientes que estás en ese lodo cenagoso donde cada movimiento te hunde más, esto es para ti. Dios no está ausente porque caíste. Está preparándose para sacarte de una forma que sea innegable. Pero espera, porque hay más. Y esto va a sacudir algo en ti. El libro de Isaías, capítulo 40. El profeta está escribiendo a un pueblo en exilio, un pueblo que ha perdido todo, su ciudad destruida, su templo en ruinas, su identidad aplastada. Y en medio de esa devastación, Isaías escribe algo que parece casi cruel. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Piensa en eso. Tú estás exhausto. Has orado hasta quedarte sin palabras. Has esperado hasta que tu alma está en coma espiritual. Y Dios no está cansado, no está fatigado, no está agotado de sostenerte. El contraste es brutal, ¿verdad? Tú estás destruido esperando, pero Dios no está cansado de esperar contigo. Tu agotamiento no agota a Dios. Tu larga espera
no cansa a Dios. Y luego viene la promesa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas, no fuerzas recicladas, no fuerzas de reserva, fuerzas nuevas. Y fíjate en la progresión, levantarán alas, correrán, caminarán. No es al revés, empieza con volar, porque cuando Dios finalmente se mueve, no te da solo lo suficiente para sobrevivir, te da lo suficiente para volar. Ahora déjame llevarte a algo todavía más intenso. Lamentaciones capítulo 3. Jeremías lo escribió, y el contexto es devastador. Jerusalén acaba de ser destruida. El templo, el lugar donde Dios habitaba, está en cenizas. El pueblo está siendo llevado en cadenas a Babilonia. Es la peor catástrofe nacional en la historia de Israel. Y en medio de esa destrucción total, Jeremías escribe: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Espera. Bueno es esperar en silencio. Jeremías está en las ruinas literales de su vida. Todo lo que amaba está destruido. Y dice que es bueno esperar en silencio. ¿Cómo es eso posible? Porque Jeremías entendió algo que tú necesitas entender. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia. Es evidencia de que algo más grande está en proceso. Algo que no puede explicarse con palabras todavía. Algo que solo podrá entenderse cuando finalmente se revele. Y si Jeremías pudo decir, bueno es esperar, mientras estaba parado en las ruinas de Jerusalén, entonces tú también puedes decirlo en tus ruinas, porque tus ruinas no son el final, son el suelo donde Dios está a punto de construir algo nuevo. Pero hay una más. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Y este es casi cómico si no fuera tan profundo. Habacuc está quejándose con Dios. ¿Por qué permites la injusticia? ¿Por qué no actúas? Y Dios le responde: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. ¿Captaste la paradoja? Tardará, y no tardará en el mismo versículo. ¿Cómo puede tardar y no tardar al mismo tiempo? Porque tardará según tu reloj, pero no tardará según el calendario perfecto de Dios. Tu reloj dice, ya es demasiado tarde. El reloj de Dios dice, justo a tiempo, y adivina cuál reloj define la realidad. Ahora, conectemos esto con tu vida en 2025. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Tu teléfono te da cualquier información en milisegundos. Tu comida llega en minutos. Tus mensajes se entregan instantáneamente. Hemos sido entrenados para esperar respuestas inmediatas. Pero Dios opera en años, en décadas, en generaciones, porque Dios no está construyendo conveniencia, está construyendo eternidad, y lo eterno requiere tiempo en lo temporal. Y aquí está la pregunta honesta que necesito hacerte. ¿Qué si el silencio de Dios es su forma de desconectarte de la adicción a la inmediatez? ¿Qué si está entrenándote a confiar sin ver? ¿Qué si está madurando tu fe de una que necesita evidencia constante a una que puede caminar en oscuridad total? Porque aquí está la diferencia brutal entre silencio y abandono. Abandono significa, te dejé y no voy a volver. Silencio significa, estoy aquí, pero no voy a hablar todavía, porque necesitas aprender algo que solo se aprende en el silencio. Y tenemos prueba de que Dios no abandona. Incluso Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso el Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre. Pero 3 días después, resurrección. El silencio no fue abandono. Fue el preludio del milagro más grande de la historia.
Así que si Jesús experimentó el silencio de Dios, tú no estás solo en esto. No estás siendo castigado. No estás siendo rechazado. Estás en compañía del Hijo de Dios mismo. Ahora déjame darte algo práctico, porque saber todo esto no hace que mañana sea más fácil. Necesitas herramientas de supervivencia espiritual. No son hacks mágicos, pero ayudan. Primero, escribe tus oraciones, con fechas. Crea un diario físico de lo que estás pidiendo, porque cuando Dios finalmente responda, y responderá, vas a necesitar recordar cuánto tiempo esperaste. Esa memoria será tu testimonio, será tu arma contra futuras dudas. Segundo, comunidad honesta. Deja de fingir que estás bien en tu grupo de fe. La vulnerabilidad no es debilidad, es supervivencia. Di en voz alta, Dios no me está respondiendo y estoy luchando. Porque hay alguien más en esa sala que necesita escuchar que no están solos. Tercero, memoriza las promesas de Dios. Cuando Dios calla, repite sus palabras previas. Eso hizo Abraham durante 25 años. Repetía la promesa original. Haré de ti una nación grande, una y otra vez, hasta que se hizo realidad. Porque aquí está la verdad que resume todo. David estuvo a punto de colapsar. Jeremías escribió en ruinas. Habacuc vio la injusticia triunfar. Pero todos dijeron lo mismo. Esperaré, aunque me mate esperarlo. Y todos ellos vieron a Dios cumplir. Tu reloj dice, demasiado tarde. El reloj de Dios dice, justo a tiempo. Y el reloj de Dios nunca, nunca se equivoca. Así que respira, porque estás a punto de descubrir exactamente qué hacer con todo esto. Estás a punto de entender por qué el silencio de Dios no es tu enemigo, es tu entrenador. Y lo que está construyendo en ti durante este silencio va a ser innegable cuando finalmente hable. Ok, respira profundo conmigo, porque aquí está la verdad que cambia absolutamente todo. La verdad que todos estos salmos, todas estas historias, todas estas esperas están gritando. El silencio de Dios no es tu enemigo, es tu entrenador. Dios no calla porque no le importes, calla porque te está graduando. Te está moviendo de un nivel de fe a otro completamente diferente. Y sí, el examen final es brutal, pero pasarlo te convierte en alguien espiritualmente inquebrantable. Déjame explicártelo de forma que puedas entenderlo ahora mismo. Cuando eras niño, tus padres te daban respuestas instantáneas, ¿verdad? ¿Puedo comer? Sí. ¿Puedo jugar? Sí. ¿Me quieres? Sí. Respuestas inmediatas porque eras un bebé espiritual que necesitaba confirmación constante. Pero cuando creces, cuando maduras, tus padres empiezan a confiar en ti con silencios más largos. Te dejan tomar decisiones. Te permiten esperar. No porque no te amen, sino porque te aman tanto que están construyendo tu carácter adulto. Dios está haciendo exactamente lo mismo. Todas esas respuestas rápidas que recibías antes te mantenían en la infancia espiritual. Te hacían dependiente de evidencia constante. Dios, dame una señal, otra más y otra. Como un niño pidiendo confirmación cada 5 minutos. Pero Dios quiere graduarte. Quiere que tu fe madure de creo porque veo a creo aunque no vea. Y ese tipo de fe solo se forja en el silencio. Solo se construye cuando no tienes otra opción excepto confiar sin evidencia. Abraham no podía ser padre de naciones con fe infantil. Tenía que aprender a confiar cuando todo gritaba, esto es imposible. José no podía gobernar Egipto con carácter no probado. Tenía que ser refinado en la injusticia hasta que su integridad fuera incorruptible. Ana no podía criar al profeta más importante de Israel con una oración superficial. Su desesperación tuvo que alcanzar un nivel
donde su compromiso fuera total. Y tú no puedes recibir lo que Dios está preparando para ti con la fe que tienes ahora. Necesitas la fe que solo se forja en este silencio, la fe que sobrevive cuando todo lo demás falla. Así que déjame darte las razones teológicas exactas de por qué Dios guarda silencio. Y estas no son teorías, son patrones bíblicos verificables. Razón número 1. Dios está construyendo algo que requiere tiempo. Un edificio de 100 pisos no se levanta en un día. Una nación no nace de una conversación. Un profeta no se forma en una semana. Si Dios te diera la respuesta ahora, destruiría lo que está construyendo. Porque lo que estás pidiendo requiere preparación, tuya, de otros, de circunstancias. Y esa preparación toma tiempo. Razón número 2. Dios está forjando tu carácter para lo que viene después. Porque aquí está lo que nadie te dice. El problema no es solo conseguir lo que pides. El problema es sobrevivir después de conseguirlo. Si Dios le hubiera dado poder a José a los 17 años, lo habría destruido. Lo habría usado para venganza, no para salvación. Pero a los 30 años, después de 13 años de refinamiento, José tenía el carácter para manejar el poder sin corromperse. Y lo que tú estás pidiendo va a cambiar tu vida, va a traer responsabilidad, va a traer visibilidad, va a traer presión, y Dios te ama demasiado para darte algo que te destruya. Así que está construyendo en ti la capacidad de manejar lo que viene. Razón número 3. Dios está posicionando el milagro para máximo impacto. Isaac nació cuando era biológicamente imposible. José salió de la prisión directo al palacio en un solo día. Ana no solo tuvo un hijo, tuvo al profeta que cambiaría Israel. Cuando Dios finalmente se mueve después de un largo silencio, el milagro es tan grande, tan inesperado, tan imposible, que nadie puede negar que fue Dios. Toda la gloria va a donde debe ir, a Él. Y la razón número 4. Esta es la más profunda. Dios está enseñándote a relacionarte con Él, no solo a usarlo. Porque seamos honestos, muchas veces oramos como si Dios fuera un cajero automático. Dame esto, respóndeme aquello, arregla esto otro. Pero Dios no quiere ser tu solucionador de problemas. Quiere ser tu Padre. Y las relaciones profundas requieren confianza, no solo transacciones. El silencio te obliga a decidir. ¿Lo amas por lo que te da o por quién es? Entonces aquí está la aplicación práctica inmediata. ¿Qué hacer hoy, mañana, esta semana? Paso número 1. Deja de interpretar el silencio como rechazo. Son dos cosas completamente diferentes. El rechazo dice, no te quiero. El silencio dice, confío en ti lo suficiente para dejarte caminar sin explicaciones constantes. Cada vez que tu mente grite, Dios me abandonó, corrígela inmediatamente. No, Dios está aquí, está callado, pero está aquí. Paso número 2. Crea una lista física de respuestas pasadas. Escribe cada vez que Dios respondió antes, cada vez que proveyó, cada vez que abrió una puerta, cada vez que te sostuvo. Porque cuando el silencio actual es ensordecedor, necesitas evidencia tangible de su fidelidad pasada. Abraham sobrevivió 25 años recordando la promesa original. Haré de ti una nación grande, la repetía, la memorizaba, vivía de ella. Paso número 3. Sigue orando aunque no veas movimiento. Esta es crítica. Ana oró durante años sin cambio visible, pero siguió orando. Siguió yendo al templo, siguió vaciando su corazón, y cuando finalmente Dios respondió, fue explosivo. Pero si ella hubiera dejado de orar en el año 2 o en el año 5, nunca habría llegado al año del milagro. Tu próxima oración podría ser la que rompe el silencio.
No pares ahora. Paso número 4. Busca comunidad honesta. No sobrevivas esto solo. Incluso Jesús tuvo un círculo íntimo en el Getsemaní. Diles a personas de confianza, estoy luchando con el silencio de Dios. La vulnerabilidad no es debilidad, es sabiduría, es supervivencia espiritual. Y paso número 5. Haz lo siguiente correcto mientras esperas. José administró bien la prisión. David pastoreó fielmente las ovejas. Ana sirvió en el templo incluso en su dolor. Porque Dios está viendo lo que haces en el silencio. Está viendo tu carácter cuando nadie aplaude. Y eso determina lo que hará contigo después. Ahora escucha esto, y escúchalo profundamente. Dios nunca llega tarde según su calendario. Nunca. Isaac nació en el año exacto que Dios había planeado. José salió de la prisión en el día exacto. Samuel nació en el momento exacto. No un día antes, no un día después, en el tiempo perfecto. Y tu respuesta también tiene fecha en el calendario de Dios. No la sabes. Yo no la sé. Pero Dios la sabe. Y Él es fiel. Tu espera no es castigo. Es preparación para lo que viene. El silencio no es evidencia de ausencia. Es evidencia de que algo más grande está en proceso. Y lo que Dios está construyendo en ti durante estos meses, estos años de silencio, será más grande que tu petición original. Porque Abraham pidió un hijo. Recibió una nación de la cual vino el Mesías. José soñó con liderazgo personal. Salvó millones de vidas de morir de hambre. Ana quería un bebé para llenar su vacío. Crió al profeta que definiría la historia de Israel. ¿Qué si tu espera está construyendo algo igual de grande? ¿Qué si el silencio de Dios no es su palabra final, sino su pausa estratégica antes de tu gran revelación? Y déjame validar tu dolor una última vez antes del cierre. Sé que has llorado. Sé que has gritado en la noche. Sé que estás cansado de esperar. Tu cansancio es válido. Tu dolor es real. Tu desesperación no ofende a Dios. Pero también sé esto. Abraham tuvo a Isaac. José gobernó Egipto. Ana crió a Samuel. David vio la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Jeremías vio restauración después de las ruinas. Habacuc vio justicia después de la injusticia. Y tú también verás. No porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel. Incluso cuando todo lo demás falla, incluso cuando tu fe está en ruinas, incluso cuando el silencio es tan pesado que apenas puedes respirar. Dios es fiel. El silencio tiene fecha de expiración. Tu dolor no es eterno. La promesa sigue en pie. Y cuando Dios finalmente hable, cuando finalmente se mueva, entenderás por qué valió la pena cada segundo de espera, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada día donde tuviste que obligarte a creer. Porque el Dios que habló mundos a la existencia no se ha quedado sin palabras para ti. Solo está esperando el momento perfecto, el momento donde su respuesta será innegable, el momento donde su gloria será inconfundible. Y ese momento viene. No lo dudes. Entonces déjame resumir lo que acabas de escuchar. 3 verdades que necesitas llevar contigo cuando salgas de este video. Verdad número 1. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Él está construyendo algo más grande que tu petición original. Abraham esperó 25 años y recibió una nación. José esperó 13 años y salvó millones. Ana esperó años y cambió la historia de Israel. Tu espera tiene propósito arquitectónico. Verdad número 2. Los héroes de la fe esperaron en silencio. Años, décadas, en dolor, en humillación, en oscuridad total. Tu espera no te hace débil, te pone en compañía de gigantes espirituales. Estás caminando donde Abraham caminó, donde José caminó,
donde David caminó. Y verdad número 3. Dios siempre cumple. No en tu tiempo, pero siempre en el tiempo perfecto. Isaac nació. José salió de la prisión. Samuel llegó. La promesa de Dios tiene fecha de caducidad 0. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Y aquí está la frase que quiero que te lleves, la que resume todo. El silencio de Dios no es su palabra final, es su pausa estratégica antes de tu gran revelación. Ahora, si estás en una temporada de espera en este momento, y sé que muchos de ustedes lo están, no estás solo. Hay miles viendo esto que entienden exactamente lo que sientes. El cansancio, la duda, la desesperación. Así que haz esto. En los comentarios escribe una sola palabra, solo una, que describa tu espera actual. Puede ser exhausto, puede ser confiando, puede ser luchando, puede ser aferrándome, puede ser sangrando. Solo una palabra. Y cuando leas las palabras de otros, ora por ellos, aunque no los conozcas, porque así funciona la familia de Dios. No sobrevivimos estos silencios solos, los sobrevivimos juntos, llevando las cargas unos de otros, recordándonos mutuamente que el silencio terminará. Y ahora vas a salir de este video, vas a volver a tu vida, y el silencio de Dios probablemente seguirá ahí mañana, probablemente la semana que viene, tal vez el mes que viene. Pero ahora sabes algo que no sabías hace 20 minutos. Ese silencio tiene arquitectura divina, tiene propósito eterno y tiene fecha de expiración. Así que sigue orando, sigue confiando, sigue esperando, no porque seas fuerte. La mayoría de los días no te sentirás fuerte, sino porque Dios es fiel, y su fidelidad no depende de cómo te sientas. Abraham esperó 25 años, José 13, Ana, años sin número, y todos ellos vieron a Dios cumplir, vieron el milagro, vieron la promesa hacerse realidad, y entendieron por qué la espera fue necesaria. Y cuando tú finalmente escuches su voz de nuevo, y la escucharás, cuando veas su respuesta, y la verás, entenderás por qué cada segundo de silencio valió absolutamente la pena. Entenderás por qué Dios esperó, por qué cayó, por qué te hizo caminar en oscuridad, porque lo que estaba construyendo en el silencio era más grande, más hermoso, más poderoso de lo que jamás imaginaste. El silencio no es tu enemigo, es tu sala de espera antes del milagro. Y el milagro viene, no porque lo merezcas, sino porque Dios es fiel. Siempre ha sido fiel, siempre será fiel, y su fidelidad no tiene fecha de caducidad.